Bueno, hoy estamos con Susana Reyes, la fundadora del Centro Educativo Isauro Arancibia, que tiene una historia de vida muy larga y de muchas cosas, buenas y malas también, pero bueno, tiene muchísimo para contar y es un placer para mí que hayas venido. Muchas gracias, Susana. Primero te quería preguntar qué hacen, qué es, para los que no saben, el Centro Educativo, qué hacen, qué es. Bueno, primero gracias por la invitación. Y bueno, el Centro Educativo Isauro Arancibia es una escuela que se fundó hace 27 años y a la que asisten en su mayoría niños, niñas, jóvenes, adultos en situación de calle. Okay. Es una escuela pública, primaria de jóvenes y adultos, también tiene secundario de jóvenes y adultos, tiene escuela primaria de niños y niñas, un jardín maternal, okay, una escuela de formación para el trabajo y arte, mucho arte, atravesada por arte y movimiento. Sí. Okay, ¿cómo se te ocurrió, cómo surgió la idea de encarar el proyecto? Mira, yo soy maestra, sí, especializada en jóvenes y adultos y bueno, los maestros de adultos podemos abrir centros educativos, ¿no? Somos, digamos, claro, agentes del Estado, sí, sí, pero no hace falta que sea una escuela, puede ser en un lugar que te aloja, por ejemplo, un comedor, una parroquia, un sindicato. Y en este caso pidieron al Estado una maestra para abrir un centro educativo en una central de trabajadores. Y ahí empecé, hace 27 sí, años, y bueno, digamos, era una época en los años 90, donde había mucha recesión, mucha gente, claro, que quedó viviendo en la calle, en situación sí, de calle. Y bueno, las chicas que trabajaban, las primeras alumnas mías eran las chicas trabajadoras sexuales. Mirá, wow. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Porque una de ellas había armado un sindicato de trabajadoras sexuales que se llama AMAR, sí, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Sí, sí. Entonces, ellas pidieron poder venir a estudiar. Entonces empecé con varias de ellas, de las chicas de AMAR, y muchas sí, trabajaban en Constitución, y me decían, hay un montón de chicos que viven ahí, que no saben ni leer ni escribir, y ya son grandes, y una tarde fuimos a buscarlos. Mira. Y les dijimos que había una escuela que los estaba esperando, y así empezaron a venir. Y ahora hay 900 y algo de estudiantes, ¿no? Mirá. Un montón. Okay, y vos notás que a veces por ahí hay resistencia de la gente que vive en situación de calle, que a veces tienen resistencia quizás a los hogares, también tienen experiencias muy feas, entonces creo que también eso. Bueno, sí, en ese momento todavía no existían los paradores que hay ahora. Y tienen, o sea, la persona que vive en situación de calle, en realidad es una situación terrible, tremenda. Claro. Vos imaginate lo que es vivir en la calle, o sea, tu cuerpo y la intemperie, sí, nada más. Es tremendo, y además viven el desprecio social, la violencia institucional, o sea, es mucho. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dicen ahora es que en los paradores que ahora existen, primero los separan, los varones van a uno, las mujeres, y por ahí son familias que tienen niños, niñas, quieren claro, estar todos juntos. Sí. Y además ahí es tierra de nadie, o sea, entran al parador y pierden sus cosas porque sí, les roban muchas veces. Les pasa de todo dentro del parador. Entonces prefieren estar en la calle, en la ranchada, que la ranchada es el grupo de pertenencia de ellos y ellas, ¿no? O sea, donde se cuidan. Y bueno, y vienen a la escuela, se levantan de una vereda para venir a estudiar. Y para vos que estás ahí, que trabajás, ¿te pasa eso? ¿Cómo controlás un poco la sensibilidad de que a veces te cuentan cosas, me imagino, tormentosas que viven? ¿Y cómo manejas eso? ¿Cómo los intentas ayudar o asistir? Bueno, digamos, la escuela, nosotros lo que hacemos es garantizar el derecho a la educación que tiene todo el mundo. Claro. O sea, nosotros no damos ni estamos en una actitud caritativa, porque no es eso, claro, ¿no? La caridad es una cosa
como decía Galeano, que es vertical, uno le da al otro, ¿no? Claro. Acá es un derecho que tienen todas las personas a estudiar y lo que nosotros hacemos es garantizar ese derecho a la educación, que una persona en situación de calle, o un niño o niña en situación de calle, no llega a la escuela a las 8:15 con la leche tomada, peinadito y con el guardapolvo, entonces no van a la escuela. Lo que nosotros hacemos es un enfoque integral, digamos, como que tenemos varias herramientas para que esas personas puedan ejercer su derecho a la educación. Por ejemplo, la llegada es fundamental porque vienen de pasar noches interminables, entonces que siempre haya un maestro en la puerta abrazando, mirando a los ojos, dando un beso, o sea, el amor es lo primero, es la escucha, acompañar a desayunar, estar, digamos, tratar de, si llegan, por ejemplo, 15 minutos antes de que termine el día, no importa, le decimos, uy, qué bueno, tenés 15 minutos para hacer algo. Para aprovecharlo, Para aprovecharlo, claro. O sea, como que no, digamos, la persona que está desposeída, que está pasando momentos terribles, se adapte a la norma, sino que la escuela, ¿no? Que la norma se adapte a ellos para que ellos puedan estar. Claro. Sí. Y al poco tiempo ya después empiezan a venir horario y todo perfecto. Yo me acuerdo que me contaste que hacían también como les daban como un jabón, sus cosas, su pack para que tenga para higienizarse. Exacto. Porque claro, vivir en la calle también tiene eso. Claro. Y además tenemos en la escuela siempre un equipo de trabajadores sociales, psicólogos, hay todo un equipo de trabajo, de profesionales. Claro. Tenemos una parte de comunicación también en la escuela. Sí, que tenemos una revista muy bueno. Que hacen ellos hace 20 años, porque lo que tienen es que en general llegan, bueno, con la autoestima, por supuesto. Por el suelo. Claro, entonces es muy difícil que puedan decir lo que piensan, poder hablar, poder decir su palabra, ¿no? Entonces nos parecía fundamental tener Y bueno, hicimos una revista y ellos y ellas ahí escriben sobre ellos mismos. Sobre lo que piensan, sobre cómo es vivir en la calle, y tratan, por supuesto que el que está en la calle no quiere estar ahí, o sea, tratan de estar en otro lado, ¿no? Claro. ¿Y cómo son los talleres así más de arte o más lúdicos que tienen en el centro? Bueno, tenemos, mira, por un lado está una galería de arte, donde, bueno, es una belleza realmente. La galería de arte se llama León Ferrari, que es un artista plástico argentino hermoso, que bueno, ya falleció hace unos años, pero la familia de él hizo un acuerdo con nuestra escuela, con el Isauro Arancibia, y tenemos una galería de arte con su nombre, y en esa galería de arte exponemos obras de distintos pintores argentinos, y además de nuestros y nuestras estudiantes, que hay mucho. Vos fíjate esto que descubrimos, que muchos adultos que no fueron a la escuela, que estuvieron mal alimentados por ahí, por situaciones de vida, y que les cuesta mucho aprender la lectoescritura, por ejemplo. Es más, termina el año pudiendo escribir su nombre y cuando empieza el año siguiente ya no lo pueden escribir. Se olvidaron. Sin embargo, en el taller de arte es un despliegue de imágenes, de colores hermosas, y a veces se hacen subastas donde se venden las obras de nuestros estudiantes. Mirá. Y con ese dinero ellos pueden vivir, ¿entendés? Ay, sí. Debe ser muy emocionante también. Te quería preguntar si hay muchas personas en situación de calle, que también por vivir así terminan consumiendo por ahí sustancias, teniendo muchos problemas de adicciones. ¿Cómo lidian vos y tu equipo cuando llega una persona en un estado así, digamos? Bueno, mira, sí, por supuesto, porque pasar una noche si no consumen, no es invivible. Entonces, nosotros tenemos una premisa que la fuimos aprendiendo, que es, nosotros les decimos, la escuela no se mete con lo que ustedes hacen en la calle, no, porque a nosotros lo que nos interesa es que ellos se eduquen, que aprendan, y eso es lo que lo va a hacer salir, no vamos con reglas morales de lo que se hace, porque lo que en realidad está mal es que haya gente viviendo en la calle, no lo que ellos hagan en la calle, sino que esta sociedad permita que haya gente viviendo en la calle. Entonces, eso es lo que es inmoral. Sí. Entonces nosotros les decimos, no nos metemos con lo que ustedes hagan en la calle, no queremos ni saber.
O sea, no, pero ustedes no meten nada de la calle en la escuela. ¿Entendés? O sea, si en la calle resuelven las cosas a las trompadas, acá usamos la palabra. Acá no hay sustancias, acá, ¿entendés? Tenemos un acuerdo. Claro. Que eso no se hace, ¿no? Y bueno, y eso no funcionó 27 años, digamos, a veces nos pasa, bueno, y cuando llega algún chico así como muy, o sea, que consumió, viste, que no... Lo que hacemos es decirle que no puede estar en ese estado en la escuela porque no tiene sentido, porque no puede aprender, no puede aprender y se va a poner nervioso por cualquier cosa. Entonces lo que hacemos es que algunos de nosotros lo acompaña a dar vueltas por el Parque Lezama, que está ahí una cuadra. Sí. ¿Dónde queda el centro? El centro queda en Paseo Colón, entre Garay y Cochabamba. Okay. Entonces vamos al Parque Lezama y ahí, bueno, vuelta hasta que se despeje, se le da algo que tome agua o café con leche o algo que lo... Cuando ya está mejor, ya puede estar en el aula. Ok, ¿y cómo se manejan, digamos, económicamente en el lugar, como para poder mantener la estructura, los docentes y todo eso? Bueno, los docentes, como tanto la primaria, la secundaria, el jardín maternal y todo eso, es pago del Estado. Claro, son como un colegio público. Pero todo lo demás, que no tenemos cooperadora, porque... No hay padres, no hay tales padres, claro. No hay cooperadora. Entonces, eso nosotros en el año 2006, con mis compañeros y compañeras, empezamos a pensar en hacer una asociación civil, ¿no? Una fundación, para poner un hogar. Dijimos, algunos podrían estar, que sea de tránsito, porque es gente grande, que estén un tiempo y que después piense, porque ¿cómo haces para salir de la calle directamente a alquilarte algo? O sea, es como algo, una locura. Es imposible. Entonces, un lugar donde hagan pie. Piense en un proyecto de vida con algún acompañante. Piense en el proyecto de vida todos los días, que vos tenías este proyecto. Bueno, y de ahí que puedan salir. Nosotras, ilusas, así como soñadoras, dijimos, ¿cuánto pueden tardar? 9 meses, ¿viste? Como no se nos ocurrió otro tiempo. Bueno, no, siempre es mucho más, no es mucho más. Algunos pueden salir y alquilarse, algunos hacen como una salida colectiva entre varios. Claro, entre varios. Pero lo que sí, y esto lo digo con todo el orgullo, sucede es que el que está ahí puede llevar adelante su proyecto. Por ejemplo, nosotros tenemos chicos y chicas que han crecido literalmente en la calle Paseo Colón, porque tiene un techito, ¿viste? Tiene una recoba. Y han crecido ahí, yo los he visto en todos estos años, han venido a la escuela ya de grandes, hicieron la primaria, la secundaria, y hoy están cursando la universidad. ¿Entendés? Son chicos que han estado en nuestra casa. Nosotros decimos el CIS, porque es Centro de Integración Social. Es un centro de integración social. Bueno, y ahí en esa casa que pusimos con la fundación, tenemos una casa hermosa y tenemos acompañantes jóvenes que acompañan a los pibes durante el día, ¿viste? Nunca están solos. Claro. Con reglas, ¿viste? Ellos a las 8 se cierra el CIS porque todos se van a la escuela y a las 4 se abre porque vuelven y de 4 hasta la noche tienen talleres, limpian la casa, ¿entendés? Como que hacen una vida, bueno, más o menos como ellos decían, cuando hablábamos de los paradores, decían, nosotros no queremos un lugar para parar, queremos un lugar para vivir. Entonces, bueno, nuestra casa es un lugar para vivir. Para vivir. ¿Y qué sentís cuando ves estos casos de gente que viene desde la peor, desde lo profundo, de vivir en la calle, en situación de calle, de no poder estudiar, de no saber escribir, y de repente casos en donde nada, están en la universidad, o se pueden mudar solos, o pueden empezar a independizarse? ¿Qué es lo que sentís? Mirá, internamente? Lo que siento es una alegría profunda. Claro. Siento que ganamos, que vencimos a un sistema injusto y desigual, y bueno, y además me hace afirmar que es la educación lo que nos puede salvar, ¿no? Total. Dice un filósofo que se llama Emmanuel Levines, dice que la educación, que educar es custodiar lo más humano que hay en el otro, ¿no? Y eso es lo que para mí es, ¿no? Y custodiar lo más humano es
es cuidar y custodiar su humanidad y potenciar lo mejor que el otro trae, ¿no? Qué hermoso. Eso. Hermoso, muy hermoso. Uh-huh. Bueno, cambiando un poco de tema, te quería preguntar más sobre tu vida personal. Viviste una de las peores épocas de la Argentina, que fue la dictadura militar. Uh-huh. Y bueno, quiero que con lo que puedas y quieras contar, nos cuentes cómo fue tu proceso de empezar una militancia y después cómo terminó todo, que bueno, fuiste una secuestrada uh-huh. Clandestinamente. Nada, lo que quieras contar sobre eso. Bueno, sí, mira, yo, bueno, en los años 70, 73, así yo estaba en el secundario, así cuarto, quinto año, y era toda una época de ebullición y de, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica y en el mundo, ¿viste? Veníamos del Mayo francés, sí. Veníamos como de toda una revolución en las letras, en las artes, todo, digamos, ¿no? Como una liberación. Y bueno, yo estaba en esa corriente. Yo empecé a militar porque además yo militaba y me alfabetizaba, hacía lo mismo que hice toda mi vida, alfabetizar adultos. Yo iba a los inquilinatos del barrio de Once, alfabetizar. Había un plan en ese momento, un plan de alfabetización que vino hasta Paulo Freire, que era un gran educador brasilero, vino a lanzar ese plan acá en Argentina, y bueno, y todos los chicos que estábamos en el secundario y que militábamos y todo, íbamos a los hoteles, a los inquilinatos a alfabetizar, y era muy hermoso, muy hermoso. Bueno, ahí, nada, yo después iba ahí cerquita de los hoteles esos, había una unidad básica donde nos juntábamos después, ¿viste? Sí. Y bueno, cada uno en su agrupación, yo estaba con los jóvenes. Y bueno, lo que sucedió fue que ahí conocí a mi marido, al primer marido, con el padre de mi hijo. ¿Cómo se llamaba? Osvaldo Mantelo. Osvaldo Mantelo. Tenía 27 años. Sí. ¿Y vos tenías en ese momento? Cuando yo lo conocí yo tenía 17 y él 24. Ah. No, yo tenía 17. Ay, sí. Claro, yo 17 y él 24. Bueno, y entonces ahí, bueno, al año así nos fuimos a vivir juntos. Y después vino ya el 75, ya estaba difícil porque Perón, bueno, en el 74 se murió Perón, quedó Isabelita con López Rega y la AAA, era toda una casa de jóvenes, y ahí nomás fue el golpe cívico-militar, decimos, porque no es solo los militares que dieron el golpe, sino había civiles sí. que también incidieron. Y bueno, nosotros ya vivíamos en San Martín, nos habíamos ido de Capital, alquilábamos un departamento, y yo estaba embarazada. Sí, ya estaba de 4 meses, de mi hijo Juan Pablo, de 4 meses. Estábamos muy felices, esperando a gente amiga que venía de afuera, que venía de Brasil. ¿Tus amigos, gente que se había ido de afuera, se había ido justamente exiliados? Claro, okay. Ella era la esposa, la compañera de Ariel Ferrari, que era el hijo de León Ferrari, que lo nombré antes porque sí, era un pintor. Mira. Bueno, y se había ido con la familia Ferrari a Brasil, y vinieron a buscarlo a Ariel, que no tenían noticias de él seguía militando, todavía ya estaban los milicos, seguía militando. Nosotros ya no. Nosotros nos habíamos ido a San Martín y no militábamos más en ese momento. Sí, okay. Veíamos a los amigos, ¿no? Y eso. Y Liliana vino a casa a almorzar, llamó. Del aeropuerto a tu casa. A mi casa. Llamó y dijo, estoy acá, bueno, venite a almorzar. Estábamos con ella, otro amigo que nos ayudaba en el taller que teníamos. Yo estaba estudiando el profesorado en ese momento. Y bueno, y ahí estábamos comiendo y con la abuela de Osvaldo, la abuelita, y ahí entregó toda la patota. Con armas, un despliegue, parecía que venían a buscar no sé a quién. Nosotros no teníamos armas, por supuesto, todos en el piso, bueno, toda la misma historia de siempre. Y ahí nos meten en autos. A mí me habían metido en un baño y ahí metieron a Liliana y Osvaldo en unos autos y después subieron a buscarme. Yo pensé que me dejaban.
Y la abuela Isabel, la abuela Osvaldo, decía, no, a la nena no, que está embarazada, no, bueno. Y ahí nos llevaron a todos. Y bueno, a los 15 días aproximadamente, a Liliana la trasladan a algún lado. Todos pensábamos que iban, porque en ese momento no había poderes, no había poder legislativo, no funcionaba la democracia, el Congreso, todo. Entonces estabas a disposición del Poder Ejecutivo, no judicial, ¿entendés? Esa era la frase, está a disposición del Poder Ejecutivo. Pero era lo mejor que te podía pasar, porque estabas en algún lugar, te blanqueaban, claro, era existías. Como una cárcel, claro. Okay. Bueno, entonces se la llevan a Liliana con otros, bueno, pensás... Ustedes, perdón que interrumpa, sí. ¿Ustedes ya sabían de esto de que había secuestros clandestinos? No tenían esa información. La palabra desaparecido no existía. No estaba todavía en la calle. No, para nada, ni todavía. Esto fue en el 77, un año después del golpe, y recién se empezaban a organizar las madres de Plaza de Mayo. Claro. Recién ahí, ¿viste? O sea que, no. Es más, cuando yo estaba ahí, estábamos ahí, que nos llevan a este centro clandestino. Claro, ahí que era, te llevan a vos y a Liliana. A Liliana al lado de las mujeres, sí. Y a Osvaldo al lado de los varones. Okay. Que eran como unos tabiques de madera, donde cabía un cuerpo, como un cajón sin tapa. Vos estabas acostado y encadenado a la pared. Sí. Así, entonces teníamos así, al lado había otro, vos no los veías a los de al lado porque tenías las cosas acá. Y bueno, ahí estuvimos, a Liliana la trasladan, después nos enteramos que la habían matado, y Osvaldo se queda hasta como un mes más, ¿viste? Yo lo pude ver 2 veces a él. Una vez que a mí me llevó, una vez que era el Día del Padre, y nos dejaron ver a las madres, la primera vez que lo vi, desde que nos habían llevado, a las madres con los padres, éramos así en fila, con las capuchas, ¿no? Teníamos unas capuchas negras. ¿Se veía algo o era completamente...? Todo negro, todo negro. Pero, digamos, te las podías levantar, en ese momento nos dejaban levantarnos y mirarnos nosotros, no mirar a los secuestradores. A los secuestradores. Pero después yo me hice, si vos te pones algo negro y haces apenas un agujerito que de afuera no se ve, vos ves todo, ¿viste? Como la cámara. Sí, ¿viste? Total. Entonces yo me había hecho y ya después veía todo. Pero en ese momento hacía poco que había llegado y no me animaba. Okay. Perdón, ahí, ¿en qué centro es que vos estabas? Se llama Vesubio. Vesubio, ok. Camino de Cintura y Richieri. Okay. Camino Ezeiza. ¿Y Osvaldo, que era tu marido, en dónde? En el mismo. El mismo, pero al lado de los varones. Pero, ok. Bueno, ahí, cuando ustedes, si pasan a Ezeiza, ojalá que vayan pronto, así se van de viaje, sí. Lo van a ver a la derecha, que hay 30 figuras, que son los 30.000 compañeros. Bueno, y ese es el lugar del Vesubio. Se ve desde la Richieri, cuando vas a Ezeiza. Bueno, y ahí entonces, nos pusieron, a Liliana la trasladaron, a Osvaldo lo llevaron allá. Cuando yo lo vi ese día que nos enfrentamos así, él se levantó, no se levantaba la capucha, se la levantó, estaba todo lastimado. Y bueno, nada, nos vimos ese día y nos volvimos a ver antes de que se lo lleven. Yo ya estaba como un mes más, imagínate, ya estaba como de 5 meses. Entonces fue la única vez que él tuvo contacto así con la panza, con su hijo. Y bueno, y ahí me deja una carta que me pone: si es varón, llámalo Juan Pablo; si es mujer, María solamente. ¿Por qué María solamente? Porque en esa época que nos conocimos, que era una época parecía que todo estaba hermoso y que íbamos a ser felices, le íbamos a poner María Victoria. Claro. Entonces me dice, si es nena, María solamente. Porque otra cosa es que en esa época no existía el EVA-test, ni existía una ecografía donde te dijera, y ahí te enterabas. Vos te enterabas en el momento que nacías, claro, y te enterabas que estabas embarazada 3 meses después. Cuando claro, claro. Bueno, nada que ver con ahora. Y bueno, entonces... bueno, nada, después nos fuimos, él me deja esa carta y al poco tiempo me manda otra, y al poco tiempo me dicen a mí, bueno, lo vamos a llevar a tu marido, lo vamos a trasladar, buscale la ropa que vino, y me tiran así un montón de ropa
yo empiezo a buscar, encontré sus pantalones, Sí. encontré todo. ¿Ellos te decían que lo iban a trasladar a dónde? A disposición del Ejecutivo. Como a una cárcel común. Como una cárcel común. Bueno, entonces yo le busqué el pantalón, un pantalón marrón, un pullover verde que él tenía. El pantalón estaba descosido porque él se forcejeó con los milicos y pedí aguja y me la dieron y le cosí el pantalón y como yo no tenía con qué escribir, le bordé adentro, del lado de adentro, te quiero. Ay, y con eso se fue, con ese pantalón. Con ese pantalón lo asesinaron porque lo fusilaron. Yo no sabía, yo cuando salí, que fueron 2 meses después. Claro, ¿vos cuántos meses estuviste Yo estuve secuestrada? 3 meses. 3 meses secuestrada. 3 meses secuestrada. Cuando salí, lo primero que hice, bueno, ¿dónde está? ¿En qué cárcel? Y no estaba en ninguna, no estaba en ninguna. Y bueno, y en el año 2009 lo encontramos sus restos. Ok, pudieron encontrar aunque sea sus restos. Sus restos en una fosa común. Y durante esos 3 meses en los que estuviste ahí en... ¿Cómo era el Vesubio. nombre? En Vesubio. ¿Cómo fue tu experiencia más que nada estando embarazada? ¿Vos escuchabas ya relatos de gente que le decían me sacaron a mi bebé? O si sabías que ya había gente que la estaban matando. O sea, ¿vos qué información tenías dentro del Vesubio? No sabíamos todavía. O sea, yo me fui dando cuenta con la primer compañera que fue a parir. Sí. Se la llevan a parir, ni siquiera tenía dolores de parto. Se la llevaron, que después yo supe que era a Campo de Mayo. Ahí había a Rosita. Se la llevaron a parir, de 8 meses estaba, y volvió, y ella se fue contenta pensando que iba a volver con el bebé, que después le iban a dar el bebé a la mamá, y cuando volvió ni le dejaron ver lo que tuvo, ni supo que era, que yo sé que es una nena porque la veo ahora, porque está recuperada. ¿Te pudiste reencontrarte con ella? Está recuperada. Entonces... ¿Y en ese momento te agarró miedo? Y ahí me di cuenta de lo que pasaba y lo que eran capaces de hacer. Mira, yo tenía un guardia que se llama Diego Chemes, que le decían el polaco, que él venía y por ahí me tiraba una mandarina. Viste, ahí no comías nada, una porquería, digamos, era harina con tripa gorda lo que te daban. Te daban de comer que una vez por día, ponele. Sí, una vez por día. Entonces me tiraba una mandarina y me decía, vos comé porque ese, y me señalaba la panza, va a ser mío. Bueno, pero yo hasta ahí pensé que era un chiste, o sea, que lo decía de sádico, de cruel, bueno. Pero ya cuando pasó lo de Rosita dijiste... Yo dije, me lo van a sacar. Ay, Dios ¿viste? Mío. Qué horror. Entonces, bueno, y el tipo, un día este mismo tipo que siempre me traía cosas, qué sé yo, me dice, toma, te traje un regalo. Y yo, un regalo que estaba envuelto en un papel de regalo, con un moñito así, todo, lo abro y era una capuchita así, negra, igual que la mía, para mi bebé. Ustedes, sí. Y para mi bebé. Mirá lo que es yo por suerte pude... No, la cabeza tan sádica. No, alguien cosió esa capuchita. Sí. No, y aparte lo que alguien decís, envolvió, el monito, como todo muy así. No, terrible. Son sádicos. Y vos todos esos días que viviste ahí, ¿cómo eran? O sea, vos estabas como en una celda compartida con alguien. No, porque era una casa, estabas en el piso, no podías moverte, estabas acostada y encadenada. Y al lado había otra compañera y del otro lado otro y enfrente otro y encapuchado. En el momento en que los guardias estaban en la cocina y vos escuchabas que se reían, que qué sé yo, bueno, ahí podíamos hablar bajito, ¿viste? Yo estaba, mirá... O sea, ¿vos le pudiste ver la cara a Rosita? Sí, por supuesto, sí, se la vi a Rosita. Sí. Ninguno, ni Rosita ni el marido aparecieron más, tenía 24 años Rosita. ¿Vos tenías? 20. 20. ¿Y sabés quién estaba secuestrado ahí conmigo? Héctor Westergel, el escritor del Eternauta. El que hizo el Eternauta, mirá. Héctor Westergel. Mirá, increíble. Estaba ahí, yo estuve con él y todo. Bueno, y... ¿Cómo eran los días, digamos? Los días eran, bueno, los guardias cambiaban cada 2 días, eran 3 tipos que iban cambiando, entonces llegaban a la mañana y bueno, y empezaban, hacían ruido, qué sé yo. Nosotros estábamos en el piso, con una frazada, pero en el piso y atados a la pared. Y bueno, ahí empezaba, te traían algo de tomar a la mañana, que era
como cascarilla, viste, cascarilla es algo parecido al chocolate, pero no es chocolate, sí. Es como si fuese, bueno, eso, porque había un regimiento de la Tablada enfrente, sí. Entonces traían las cosas de ahí, de lo que comían los soldados. Y después, bueno, nada, no hacías nada, al mediodía soltaban a alguien para la comida, para que te traiga la comida. Una vez por semana te bañabas en un baño que no tenía puerta, claro. Y con agua fría. Yo estaba de junio a septiembre, estuve yo. ¿Y los llegaron a lastimar? ¿Vos viste como...? Sí, a todos. Ahí no se salvaba a nadie. No. Así que bueno... Eso fue tus días. También cómo fue, que es muy anecdótico también como lo contás, ahora lo contarás vos mejor, pero el sueño de tu mamá y todo. ¿Cómo fue que saliste? Porque hoy estás acá, tenés tu hijo, por suerte, que nació nietos. Con vos, los nietos que nacieron con vos. Sí. Gracias a Dios, la verdad tuviste un ángel aparte que te cuidó. Sí. Contanos cómo fue ese proceso de cómo te sacaron de ahí y lo de tu mamá, si puedes contar. La noche de la lluvia. Sí. Bueno, bueno, yo ya después de lo de Rosita, que yo ya es como que no quería más nada, ya como que me entregué, no quería comer, viste, dormía, no quería saber más nada con nada. Y me pusieron una chica... otra, Graciela, se vino a mi cucha, ¿viste? Y se quedó conmigo porque la tenían suelta para servir la comida y me acariciaba siempre, me trataba de que yo, ¿viste? Reaccionara. Pero yo dormía. Estabas como un día en una depresión terrible. Tremenda. Entonces, hubo una tormenta, pero monstruosa, de esas que suena todo, ¿viste? Yo estaba durmiendo y soñé muy claramente que mi mamá estaba entre las cuchas y decía, Susi, a mí me decía Susi. Sí. Susi me llamaba, y yo le decía, no, mami, tenés que decir M17, porque cuando yo era el número que te daban. Claro, a mí me dijeron, olvídate que sos Susana Reyes, a partir de ahora sos M17. Me decía, no, mami, vos decís M17. Bueno, así, y me desperté con un trueno, viste, una angustia, porque pensé que mi mamá estaba. Claro. Bueno, como al otro día sí me llaman, me largan, digamos, me agarran, me meten en un coche. ¿En ese momento igual tuviste miedo de que sea otra cosa? Yo pensé que me iban a matar, porque yo aparte los había visto mil veces. Yo, es más, uno me dijo, yo ahora te quemo los ojos, porque entró y yo estaba con la capucha levantada y lo miré Dios. Así, me dijo, ahora vengo y te quemo los ojos. No. Bueno, entonces yo, cuando me agarran, me meten en el auto, nos vamos, me llevan, yo toda vendada y encapuchada, yo sentía que iba, imagínate, hace de esto muchos años, como 50 años, o sea que no era las autopistas que hay ahora, ¿no? Bueno, y me dejan en Directorio y Avenida La Plata. A todo esto yo estaba con el pelo todo cortado con una gilet que me habían cortado porque había piojos, o sea, cortito, pero con una gilet así me cortaron. Sí. No sé, con unas medias todas corridas, porque yo estaba con panza ya. Claro, ¿y te largaron ahí como en el medio de la nada? No, me largaron en Avenida La Plata y Directorio, en Directorio y Avenida La Plata, y me dijeron, tomá, me dieron un dinero, qué sé yo, como si ahora fueran 10.000 pesos, no sé, tómate un taxi. ¿A dónde vas? Le dije a la casa de mi mamá, tómate un taxi. Bueno, me tomo un taxi, yo no entendía nada porque volvía a ver, ya llegué con la venda acá, porque abajo de la capucha había una venda. Viste, llego a la casa de mi mamá, toco el timbre, eran pasadas las 12 de la noche. Sí. Y toco el timbre y me atiende mi abuela. ¿Quién es? Y yo le digo, Susi. ¿Viste? Como si volviera, no sé, de comprar el pan. Y antes se abrían las puertas de los departamentos desde arriba, ¿viste? Antes no es como ahora que tienen que bajar con llave. Te apretaban y vos empujabas. Y subo, ¿viste? El 8º piso y yo escuchaba gritos por la escalera. Claro, era mi mamá que bajaba. ¿Qué cara puso tu mamá cuando te vio? Bueno, mi mamá, cuando yo bajé, primero que bajé irreconocible. Claro, estabas pelada, panza, embarazada. Pelada, ¿viste? Y mi mamá le decía a mi abuela, ay no, dame un Valium que estoy delirando. Porque se creía que no era real. Que no era real, claro. Mirá, increíble. Y bueno, y así, no, mami, soy yo, qué sé yo, bueno,
Y bueno, ahí fue muy emocionante todo eso, ¿te imaginás? Además, como yo, lo más emocionante era que ese día, que yo no sabía ni qué día era, ni el cuánto... día que soñaste que estuvo la tormenta. Eso viene ahora, pero antes te digo, el día que a mí me dejan en libertad, era el día de mi cumpleaños. ¿En serio? Claro, el 16 de septiembre. Entonces... Mira. Viste, era todo un revuelo en mi casa, una tristeza, todo el mundo llorando, qué sé yo, claro, y yo llegué. Fuiste el regalo, tu propio regalo. De vuelta volví a nacer, claro. O sea, realmente un ángel. Sí. Sí. Y bueno, y después y ahí charlando con mi mamá, que me empieza a decir mi mamá, ay, no sabés, dice, el día de la tormenta, antes de ayer, que había una tormenta terrible, me fui con el auto hasta el regimiento de La Tablada. Wow. Buah. Yo dije, no puede ser. Una conexión ahí, claro, madre e hija, increíble. Impresionante. Y siempre es así. ¿viste? Hermoso. Sí, bueno, no hermoso lo que pasaste, pero hermoso pero ese encuentro. Sí. Y tu mamá o sea, lo que habrá sido para tu mamá, sí. no me quiero imaginar. No. Ya tenemos que ir cerrando, pero te quería preguntar un poco cómo fue después el proceso de el juicio que hubo y también cómo fue criar a tu hijo, Juan Pablo, que yo lo conozco, es un divino. Sí. ¿Cómo fue criarlo con toda la historia que tenía por detrás, convivir, aunque era un bebé que estaba en la panza, habrá chupado un poco también de esos... Claro, imagínate todo el miedo y todo. ¿Y cómo fue un poco todo eso, resumidamente, el proceso post salida, el juicio, tu hijo, y también qué te quedó a vos como de miedo, viste, que a veces que pase un auto y el sonido? Claro, sí, bueno, mirá, yo todo lo que fue post fue muy tremendo porque siguió la dictadura. Yo salí en el 77, esto pasó en el 77 y estuvieron hasta el 83, o sea que fueron años difíciles, donde yo tenía mucho miedo que me saquen a mi hijo, viste que, bueno, no sé. Todo eso fue así, fue difícil. Tuve que retomar el profesorado ya cuando Juan... fue muy lindo el momento que él nació, ¿no? O sea, porque eso también fue como un triunfo, fue como decir, bueno, lo tengo yo, ¿viste? Claro, poder como querer en tus decirle a Osvaldo, ¿viste? Tengo a tu hijo, es un varón, qué sé yo, bueno. Y bueno, digamos, pero bueno, yo fui muy pegote de él, estuvimos juntas y él de mí, o sea, fuimos como que sobrevivimos los dos. Yo viví porque él existe y él... Sos una superviviente. Claro, sí. Y bueno, y todos esos años de dictadura fue así, muy difícil. Y después, bueno... empezaron a abrirse todas las cosas, ¿viste? Claro. Y acá hay una cosa muy loca. Se empezó a conocer como lo que pasaba. Con tanto tiempo de silencio y de yo no poder decir nada, porque yo iba al profesorado, pero no quería decir nada. ¿No le contabas a nadie? Solo a una chica que tuve mucha confianza. ¿Pero a tu familia tampoco le contaste? Sí, mi familia sabía, si me buscaban como loco. Okay. Mi mamá era una madre de Plaza de Mayo. Hasta yo... Viste, hice el profesorado y todo, pero bueno, a mí me daba mucho miedo que pasara algo, que me vinieran a buscar de vuelta, que Juan se quedara solo, así que nada. Yo seguí viviendo ahí, después en la democracia, bueno, se abre toda la historia, y ahí mirá lo que pasaba, al haber estado con tanto silencio, yo no quería ir a ningún psicólogo ni nada, porque no quería hablar con nadie. Al final yo me preguntaba, ¿pero esto lo viví yo? Decía, pues, viste, al no tener una mirada empezás que te diga, vos estuviste... Ay, sí, era como tu mamá cuando decía, denme un Valium porque estoy alucinando a mi hija. Claro, viste. Bueno, eso pasó mucho también con muchos que fueron a la Guerra de Malvinas, que hay un caso de un chico que vuelve y a la madre le habían notificado que había muerto. Y estaba mal notificado porque él no había muerto. Y toca el timbre, abre la puerta, bueno, también en situación de dictadura, todo horrible. Y la madre, de verlo, pensando que ya había muerto, le agarra un infarto en el corazón. No, es tremendo eso. Y todo eso es como, bueno, claro, los culpables de eso, ¿dónde está? Claro, extremas, sí. Pero bueno, después por suerte hubo un juicio. Después hubo el juicio, y ahí fue donde realmente yo pude como... bajar y decir, bueno, todos estos años yo no me olvidé, porque yo no escribía nada por si me venían, claro, por las dudas, pero toda la noche repasaba todas las caras, los nombres, yo digo, va a llegar el día que yo pueda. Sí. Y fue así, una vez me mostraron una carpeta así de gente, de milicos,
y mirá que ahí no iban con gorro ni nada, iban de civil. Y yo decía, este era tal. ¿Y en el juicio vos los viste? Yo los vi. ¿Y qué te pasó internamente? Y fue muy fuerte el juicio, porque yo en un momento, yo estaba hablando y entonces justo lo habíamos encontrado Osvaldo, sus restos, con un tiro acá, ¿viste? Ay, yo le decía, 27 años, desarmado. Le digo, ustedes, y ahí me levanté. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Le digo, ustedes son unos cobardes, unos cobardes son. ¿Viste? Se lo di. Bueno, aparte fue muy fuerte el juicio, ¿no? De todo. Después estaba el polaco, el que me dio la capuchita, estaba ahí sentado. ¿Y contaste eso en los juicios? Todo. Y estuvo preso hasta ahora, que ahora, por supuesto, los están largando. Pero estuvo preso hasta ahora porque tenía. Bueno. Sádico. Bueno, sí, un sádico total. Bueno, y así que eso fue muy reparador, lo del juicio, el poder hablar, el poder decir. Y para mí, te digo, lo más reparador fue el Isauro, porque es como decir, bueno, yo quedé, 30.000 los mataron, yo quedé viva, yo tengo que hacer algo. ¿No? Por algo Dios. Claro, por esos sueños que teníamos, por hacer, no sé, por dar amor, por la alegría, por la posibilidad a otros y a otras. Y bueno, y es eso, cuando entras al Isauro es una belleza. Hermoso. Es una belleza. Bueno, la verdad que tu historia es hermosa. O sea, es hermosa como el desenlace que le diste. Claro. Que encima fue ayudar a otros. Claro. O sea, hermoso, la verdad. Así que nada, muchas gracias por venir. Bueno. Sos una superviviente, te adoro, te amo mucho. Así que nada, muchas gracias por venir. Y nada, esto es para la Facu, para un trabajo de la Facu. Así que nada, lo subo a YouTube, así que por ahí algunas vistas tenemos. Así que nada, eso, gracias.